y se le va a mandar. Bueno, ahora nos va a tocar hablar de un tema realmente a dúo. Así lo hemos podido al final configurar como mesa redonda entre José Antonio Enrique y Francisco Fernández. Esta mesa redonda va a ser, como he dicho, a dúo y a mano a mano, digo. Es muy especial porque va a tratar temas que nos toca muy de cerca cuando tenemos nuestro lenguaje, nuestra jerga popular a diario, cotidiana, donde se va a tratar el arabismos en este tipo de lenguaje especializado. Por ejemplo, nosotros hemos insistido con José Antonio en el tema de la ecología, el campo, toda esa jerga de palabras de origen árabe que muchas se utilizan y otras se han olvidado, ¿verdad? Pero son muy interesantes. Presento a José Antonio Enrique. Es especialista en arabismos, diplomado en profesorado con especialidades en ciencias humanas y educación infantil. Ejerce como profesor en un centro social de Cáritas Religión de Murcia, con labores de psicomotricidad y motoricidad. Psicomotricidad. Acción social, minorías étnicas, seguimientos escolares, cuentos, teatro, y su labor de docente, pues también utiliza el teatro desde hace más de, lo digo, ¿no? Desde el 81. Desde 40 años, ¿no? Es que la edad siempre es un poquito polémico, ¿no? Vale. También tenemos a Francisco Fernández. Es músico, diseñador gráfico, almeriense. Es un apasionado de la cultura andalusí, la cual estudia e investiga desde hace más de 40 años. Su libro, La belleza de la poesía andalusí, es una auténtica joya de la recopilación de versos y poemas de autores andalusíes caligrafiados, que abarca históricamente el periodo desde el Emirato hasta el Reino de Granada, es decir, unos 7 siglos aproximadamente. Bueno, esta mesa refleja la colaboración de un proyecto, de un libro que se está gestando. Este libro, estamos nosotros también metidos en ello, en este proyecto, el Círculo Intercultural Hispano-Árabe, como dije antes, sobre el arabismo en la ecología, porque en el año 2023, el año pasado, fue declarado por el Círculo Intercultural Hispano-Árabe año de la ecología andalusí, al igual que este año es declarado el año del arte andalusí. Cada año lo dedicamos a una determinada temática para poder desarrollar dentro del año esa temática. Y ese libro que he hablado, que está gestando, entonces es importante unir la palabra escrita en castellano y también la palabra escrita en árabe, pero no así por las buenas, escritas en árabe, no, sino en caligrafía. ¡Qué maravilla! Paco yo lo conocí en Granada, en unas charlas nuestras, y nos trajo un libro
yo creo que lo tienes ahí, por favor. Este libro, yo cuando lo he visto, siendo árabe y mirando las maravillas que tiene de caligrafía árabe, sabiendo de que Paco no sabe árabe, me tenía que... porque es admirable. Señores, es una maravilla de caligrafía árabe y encima está toda ella, bueno, él hablará ahora mejor que yo del tema, pero yo quería que hablar de mi impresión, la primera impresión como árabe. Y lo estaba leyendo el verso y leyéndolo en caligrafía, que no es nada fácil, pero lo he sabido leer perfectamente. Digo, madre mía, este hombre sí que ha estudiado lo que es la caligrafía árabe. Por lo tanto, estamos ahora mismo en una mesa con un señor que no tiene nada que ver con sus estudios en cuanto al arabismo, que ha investigado por su parte, solo él, el tema este por pasión, debe ser. Sí, por pasión. y Paco, que no sabe árabe, pero es diseñador, y resulta que hace esta maravilla de caligrafía. ¿Y qué más queremos? Esta es una mesa de arte puro. Muchas gracias a los dos. Bueno, muchas gracias a Aldo por invitarnos. Desde hace varios años pues yo entré en contacto con el Círculo Intercultural Hispano-Árabe y por, como él ha dicho, por simpatía, pues yo que estaba cercano a esos temas, pues era natural que terminara así. Por mi trabajo, que ha dicho que trabajo en Cáritas, bueno, trabajo pues con minorías étnicas, que empecé ayer cumplí 38 años en Cáritas, entonces empecé con gitanos, pero he conocido toda la llegada de los inmigrantes y cómo de los distintos países, y en concreto por lo que a mí me tenía más afinidad pues con el mundo magrebí sobre todo, y es algo que yo he utilizado en mi trabajo también. O sea, que las familias de niños marroquíes que yo tengo vean que conoces cosas de su cultura, cosas de sus costumbres, está interesado, pues eso abre puertas, porque la gente lo que quiere es que ser reconocido, al menos también en lo que ellos tienen, no solo venir aquí y estar a ver lo que sea, callaico y lo que me digan, también quieren ser reconocidos. Entonces eso es para cuando yo les digo, pues les hablo y les digo, mira, no, si aquí en español tenemos muchas palabras que vienen de no, ay, sí, que ni siquiera ellos lo saben, ¿no? O sea, y bueno, pues eso me ayuda a romper el hielo, a abrir puertas, como he dicho. El acercamiento bueno, el tema de los arabismos también, pues mis otras afinidades culturales, Aldo ha dicho el teatro, pero también es la escritura de poesía. Yo escribo poesía y bueno, me he hecho mis pinitos, he ganado mis premios, el último aquí en Denia, de la Asociación de Poetas de la Marina Alta. Y bueno, pues hubo un momento en que dije, bueno, pues si me interesa este tema, la literatura hispano-árabe, árabe, los testimonios que han quedado y que retomó García Lorca con su diván del Tamarí, todo esto, pues bueno, pues yo quiero crear algo en poesía con esta temática. Entonces me puse a investigar los arabismos, a cogerlos sacarlos del diccionario de la RAE, todo, lápiz en mano, el diccionario así, y escogiendo luego los que me parecían más favorables para hacer poesía y haciendo el libro de poesía, ¿no? Este libro de poesía en concreto, el Diván de la Aljama, que luego quien quiera lo tengo ahí por si lo quiero comprar, es barato. Igual que Paco creo que ha traído también, por si alguien quiere llevarse el libro de su creación y todo eso. Bueno, entonces pues este libro que intenta hacer un muestreo de lo que es actualizándolo a mi ser castellano, actualizándolo un muestreo de la poesía, de esa herencia literaria. Y claro, digo, bueno, voy a escribir en castellano, no voy a escribir en árabe, pero hay algo que está ahí como en conjunto intersección entre eso, que son las palabras de origen árabe. Entonces esas palabras que yo traje
la he utilizado en los poemas, de tal forma que en la mayoría de poemas, en cada verso hay un arabismo, y a veces dos, ¿no? Luego le dé para terminar uno de los poemas y eso. Bueno, entonces el tema, yo quería hacer un repaso con el tema esto de los arabismos, que es eso de los arabismos, que ya el anterior ponente, Juan José Sánchez Balaguer, ya ha dicho algunos, ¿no? Ya estaba ahí, pero hay temas, no se queda ahí la cosa y tal. Y para mí lo importante que me gustaría era que quede claro qué son los arabismos, cómo llegaron los arabismos, no al castellano solo, sino a los iberorromances. Federico Corrientes, en sus estudios y en su diccionario de arabismo, o más lo titula Arabismos de los iberorromances. O sea, porque los arabismos llegan a las distintas lenguas romances con las que tiene contacto el andalusí. Sobre todo el andalusí, porque nuestros arabismos llegan tamizados por ese dialecto. Y es por eso que luego el concepto que tiene la gente de que sí, todas las que empiezan por al, ¿no? Ahí y algo más. No, eso no es así. Que ya lo dijo el Quijote, pero también se quedó, tenía una visión. Todas las que le dice a Sancho, has de saber que el castellano tiene muchas palabras moriscas. No, es la palabra arabismo, eso vino después, ¿no? A saber las que empiezan por al y algunas más, como tal cual, tal. No es tan sencillo y eso es esquemático, no es. Bueno, primero me gustaría hacer algo pedagógico, ya que soy maestro y todo eso, hacer algo pedagógico y mostraros cómo se enlaza un idioma que empieza en la península arábiga, que es por toda la expansión cultural y de dominio político primero y luego ya de cultural, que va quedando como un idioma con unas palabras deja un pozo aquí, ¿no? Y vamos a verlo con algunos ejemplos de ese caminar. O sea, bueno, primero el cartel dale para atrás. Bueno, el cartel, pues bueno, ahí está por un lado un estuco que me parece que ha aparecido también en la proyección de anterior, sí. De Orihuela, y tiene ahí unas letras en árabe que es taurik, que es precisamente la etimología, el étimo de ataurique, ¿no? En la parte de arriba del estuco se ve la decoración vegetal, que es eso, el ataurique, y suele ir en la decoración vegetal, el ataurique, acompañado también de decoración geométrica, que hace ahí unas virguerías, ¿no? Una ataugía, que sería el arabismo que tenemos en el diccionario. Ataugía es una labor de filigrana, ¿no? Y por otro lado la jarra, que también es arabismo, de yarra, que es del Museo de Cieza, de Cieza, que tenemos aquí, amigo director del museo. Bueno, pues pasa. Mira, cuando veis esta diapositiva, pues veis, creo que la reconocéis, si es que estáis, es el Burj Khalifa, ¿no? Porque esa KH en la transliteración que hacen en arabismo se hace de las letras árabes a los caracteres latinos. Eso que está ahí como KH, Khalifa, esa es la transliteración que se hace en francés y en inglés. En español no, porque tenemos ese sonido, pondríamos Jalifa más bien, ¿no? Que el Jalifa. Y eso es el Burj Khalifa, que ahí está escrito en árabe. ¿Y qué relación tiene el Burj Khalifa? Pensaréis que a lo mejor pues será por Jalifa, ¿no? A lo mejor que lo pongo por el arabismo, no, pero es por Burj. Que Burj significa, ¿qué significa? Torre. Burj significa torre. ¿Qué tiene que ver con el castellano? Con el con Cervantes, dale, con el catalán, con los apellidos, con Aragón, dale otra vez, y con la Comunidad Valenciana y Albacete. ¿Qué tiene que ver Burj, no? Burj, pues es que esto tiene una escenografía y no me lo había preparado. Aquí, mi libro de los baños de Argel, de Cervantes, de 1920 y algo. Bueno, ¿qué tiene que ver? Bueno, ¿qué tiene que ver con el castellano? Dale. Uy, perdón. Burche. Bueno, Burche.
Resulta que burche es una palabra que está en el diccionario de la Real Academia. No se suele usar mucho porque utilizamos principalmente torre, pero burche significa torre y tiene de etimología esa, el burch, ¿no? Burche es torre. Y bueno, pues bueno, vale, es una palabra que no tiene mucho uso, pero resulta que como está en nuestro corpus léxico, y resulta, y pues hay un término en lingüística que se llama atax, con H, atax, que hace referencia a palabras que solo aparecen una vez en el registro de un idioma o de un autor literario, ¿no? Y creo que esta palabra no suele verse mucho, y en Cervantes, pues yo creo porque tengo un proyecto por ahí que llevo y puedo deciros que Cervantes en el Quijote utiliza 270 arabismos, en 190 y pico en las novelas ejemplares, o sea que oyes. Pues resulta que en los baños de Argel dice, dice, cuando llega con los cautivos a Argel, dice, me empieza a mandar a los cautivos. Dice, a la leña le asienta, vaya a la marina, ten en todo buena cuenta, 30 aquel burche encamina, y a la muralla 60. O sea que dice Cervantes que mande 30 a aquel burche, a aquella torre. O sea que la palabra existe no solo en la RAE, sino que existe en una obra literaria como es Los baños de Argel. Ahora que aquí en Alicante, Alejandro Amenábar está rodando El cautivo, que es basada en ese periodo de cautiverio de Cervantes. Bueno, pues ya veis una relación. Aquí. Bien, en catalán, ¿qué tiene que ver con el catalán? Eso ya entramos a los topónimos. Borges Blancas o Borges Blanc, que sería en catalán. Borges Blancas son Torres Blancas. Eso es un pueblo que existe. Dale otra vez. Borja en catalán. En catalán Borja es casa de campo. Una casa en el campo. Y se piensa que tiene como etimología burs. Se piensa que es porque en el Levante las torres, las casas de campo tenían torre, porque también al estar aisladas pues una forma de defensa por si acaso. Y resulta que en Murcia, como heredera de las casas rurales, está el concepto de las casas torre. Las casas torre en Murcia, por la huerta, por los campos y todo eso. Bueno, pues Borja, aparte Borja es eso, pero resulta que también es apellido, como he dicho, está relacionado con el apellido. Es un apellido que viene de Aragón, porque hay una población que también se llama Borja en Aragón, y bueno, pues cuando viene Jaime I, el conquistador, y llega a Alcira, se asienta, a Játiva, se asienta allí una estirpe que tiene este nombre y que con el tiempo dará pues un papa y todo, los Borjas. Y ayer asesinaron a uno que se llamaba Borja, hermano de la... que me digo, mira, Borja. Apellido... Dale. Bueno, Bujaraloz es un pueblo de Aragón y significa la torre de la novia. Pues tío, o sea, tiene este topónimo dos palabras de origen árabe, Burj y Alaroza. Al-Aruz, la novia. Sí, Bujaraloz significa eso. Otro. A ver. Bueno, hemos dejado Aragón y entramos a la Comunidad Valenciana, que tiene varios. Burjasov, que significa la torre del azud. Dale. Ahí está. Burj Akshut. Dale otra vez. Burriana, que significa la torre del río Anna o algo así. También significa. Dale otra vez. Alborache, este ya tiene con al. Bueno, pues Alborache, ahora viene una serie de topónimos valencianos que lo que están relacionados con diminutivo, la torrecilla. ¿Verdad? Alboraig sería como un diminutivo. La torrecilla. Dale otra vez. Alborás, ese es otro. Que también es la torrecilla. ¿Verdad? Alboraya, ¿qué? Y
Bueno, y Alborea, que Alborea está en Albacete, pero lindando con Requena. Se piensa que era una torre para defender el camino que había. Bueno, como veis, pues... Lo que voy a decir es que es muy andalusí. El diminutivo en árabe se utiliza muy poco. Sí. En cambio, en la época andalusí, sí, muchísimo. Es muy especial del andaluz. Almudaina, sí. que es ciudad pequeña, ¿no? Sí. Por ejemplo, ¿no? Pero en árabe nadie le utiliza Almudaina. Esto es típicamente andalusí. Por lo tanto, al andaluz tuvo su propio lenguaje y uso del árabe. Gracias. Por eso nos ha quedado aquí tanto el ICO, no será un diminutivo. Bien. Ahora, otro lazo entre la península arábiga y nosotros. Aldo, esto es un rahal, ¿no? Una zona de acampada, ¿no? De beduina, sí, beduina. Vale, pues y ahí está puesto, ¿no? Ya la etimología, todo, rahal, vale. Esto es un ejemplo, podría poner más, pero esto es un ejemplo de todo cómo ha derivado la palabra árabe. El rahal, que en principio lo que significa es la zona de acampada del beduino, del nómada, rahal. ¿Cómo genera en los íberos romances, no solo en castellano, ¿no? ¿Cómo genera una serie de arabismos, ¿no? Tenemos ahí en medio está el... Ah, bueno, vale, sí. Sí, porque me va a dar torticli. Sí, voy a tener un problema en la nuca, que es otro arabismo, nuca, ¿sabes? Nuca. Aunque en Murcia estamos más cerca del original árabe, porque decimos nucla, porque en árabe la etimología es nucra, que es la columna vertebral. Lo que pasa es que nosotros nos hemos quedado solo con la parte esta final. Bueno, pues rahal esa es la palabra originaria. Y ya veis aquí. Por un lado, ahora lo digo, no está quieto. Bueno, rahal resulta que de zona de acampada termina aquí definiendo, sobre todo en el Levante, en Sharq al-Ándalus, termina definiendo a una casa de campo señorial, ¿no? Un señorito, ¿no? De ser zona de acampada viene a ser una zona rural donde está pues, la casa de campo, donde están los aperos, donde al lado pueden haber dependencias de trabajadores, pero están señoritos, que es una zona también de recreo, de recreación. Viene a dar aquí en la parte de Aragón y en la zona de Levantina, también del Reino de Valencia y todo eso, Rafal. ¿Por qué? ¿Por qué Rahal? Y resulta que aquí abajo no se ve mucho porque hay mucha luz. Hay uno, el de allí, Rahal, es el topónimo murciano, es una pedanía de Murcia. Y abajo, Arajal, que es en Sevilla. En Sevilla no es tanto una casa o dar lugar a una población, sino Arajal es una zona, una majada para el ganado, al lado de un río, Arajal, que ha dado lugar también a una población que se llama Arajal, ¿no? Es otro ejemplo de ahí. Pero, ¿por qué el castellano termina con H, que quien lo vea y no sepa la etimología, tiende a hacer la H muda? O sea, diría Araal, que es como termina en murciano, Raal, porque la H es muda, es como tiende, pero esta H en castellano lo que viene a decir es que el sonido de la J, de la letra árabe, que es una J muy floja, muy aspirada, ¿no? De ahí Arajal, yo puede que lo haga demasiado, ¿no? Pero es una H, es una J muy aspirada. Entonces, en castellano, por la fonología del castellano, eso desaparece. Ten en cuenta, por ejemplo, como la Alhambra, que desaparece, pero es Hamra, ¿no? Y, bueno, pues,
Sin embargo, en otros iberoromances como el aragonés y el catalán y el portugués también, en su fonología no elimina esa ja no la elimina, o sea, no la hacen muda, sino que la cambian por F. Y entonces tenemos que en ese iberoromance, que aragonés, catalán, valenciano y tal, pues termina siendo Rafal con F. Y para que veáis que hay dos comparaciones iguales, he dicho antes la Alhambra de Granada, pues al lado de Teruel hay un pueblo que se llama Alfambra, con F. Y es lo mismo, porque hace referencia a una tierra roja. El pueblo este de Teruel está en una colina que es roja, por la arcilla, por lo que sea tal, y se terminó nombrando pues, como el rojo o la roja, ¿no? La Alfambra. Está al laico de Teruel tirando para fin. Y pues nada, pues sin embargo en la parte castellana, pues como por lo de la H muda que fue perdiendo, sin embargo ahora la Real Academia cuando hace neoarabismo dice que se tiene que respetar, aunque haya una H, tiene que respetarse el sonido de ese de H aspirada, ¿no? Y él sucede con los últimos neoarabismos como hijab, ¿no? Que quien lo vea pues dice, pues H muda, hijab, no, sino que es hijab, hay que respetar hijab. Y eso lo dice, pero claro, pero estamos hablando de una época en que no hay Real Academia, que no hay tal, y normalmente los arabismos venían por oreja a oreja, o sea, boca a oreja, lo que se oía, ¿no? Y como diré ahora al final. Entonces, bueno, pues tenemos todo esto y se dan una serie de topónimos, como Rafael Guaraf, que es de Valencia, Rafael Buñol, que también es de Valencia, y bueno, Rafal, al lado de Orihuela, ya que está por aquí, al lado de Orihuela hay un pueblo que se llama Rafal, o sea, un municipio, Rafal, así, ¿no? Con F y todo. Y luego, dale, ya puedes, dale. Gaspar Juan Escolano es un historiador valenciano que estudió mucho por el tema de los moriscos y todo eso, solo tiene un punto negro, que es que cuando llegó la orden de expulsión, él dijo que sí, tal, y ayudó, vamos, y eso. Bueno, pues él hace una definición de que dice que cuando los moriscos hablan en el Sahara andaluz, pues al lugar de pocas casas llaman alquería, al de muchas belés, balad, que quiere decir pueblo, al de unas nomás que nosotros llamamos alquería, ellos llaman rajal o rafal, ¿no? Y así. O sea que había un historiador que ya se preocupó de esto. Bueno, ¿me da? ¿Le da otra vez? Y este último, Rajalí, este es un arabismo de época marroquí, del protectorado, porque es otra época de llegada de arabismo al español. Entonces, este Rajalí, hace referencia a Rajalín, y este de Rajalín, que es nómada. Es un nómada que se hace agricultor. ¿Y eso? ¿Puedes pasar? Bueno, y ya por último, Real, dice Real Madrid, Real no sé qué, no. Resulta que es que Real, como esto, el original, el étimo es zona acampada, pues se terminó deformando a Real el campamento militar, un campamento militar y especialmente la zona del rey. Y luego también se ha terminado nombrando en la feria. Eso es un abismo que se usa mucho, porque cada vez que hay fiestas en Sevilla o en cualquier pueblo de Andalucía dice el Real de la feria, el Real de no sé qué, ¿no? Y entonces que todo esto suelen ser muy usados, ya sean por toponimia o por fiestas. No, puedes pasar porque eso ya lo he explicado. Aquí tenéis algunos ejemplos de rafales, de mansiones rurales, ¿no? Que eran, pero actuales, digamos, no, porque de esos, o sea, acaso son vestigios arqueológicos los que quedan de los antiguos, pero son modelos de ahora que nos ayudan a entender cómo sería un rafal, ¿no? Y eso. Estos son de Murcia, de varios sitios, de Totana. Este es el Palacio de la Seda, que es una zona sedera del Llano de Brujas y Puente Tocino. Y este hasta se parece, el edificio este está en Mula, yendo para el pueblo de Mula.
Bueno, aquí tenéis un ejemplo. Bueno, yo tengo un instrumento que me sirve mucho. Bueno, yo no lo tengo, que lo utilizo. De la Real Academia, que es el CORDE, es el Corpus Diacrítico del Español. Es una herramienta que tiene, que tú pones una palabra y te dice cuál es la más antigua y luego ya vas encontrando hasta la actualidad la que quieras. Y bueno, pues aquí tenéis un extracto del libro de repartimiento de Murcia, de Alfonso X, y aparecen los dos tipos, Rajal con H y Rafal, ¿no? Aparecen de los dos. Sobre todo porque es que lo que se llama iberoromance, los romances, conforme nos vamos más atrás en el tiempo, más se parecen. Con el tiempo se van diferenciando, pero, o sea, un gallego podría entender a un castellano o a un aragonés. Aquí os quiero hacer entender cómo un préstamo literario termina asentándose en un idioma. Y antes el anterior ponente ha hablado de algodón, de alcutún, ¿no? Y bueno, pues cuando en un contexto bilingüe y en el que nos llegan palabras que nos llegaban a través de los mozárabes que luego fueron emigrando o huyendo a terrenos a territorios cristianos, o conforme avanzaban los reinos cristianos lo iban incorporando, pues esas palabras llegan a través de esa cinta de transporte que es el mozárabe. Bueno, pues llegan por un medio oral y por eso llegan con el artículo al incorporado. Y el oyente romance tiende a adaptar el sonido a lo que él habla o lo adapta y eso. Entonces hay sonidos del árabe que sí son compatibles, pero otros que no. Y entonces intentas buscar una adaptación a tu sonido. Con lo cual puede desaparecer el sonido árabe que no tiene lo que tú hablas, el romance que tú hablas, y lo adaptas. Y no. Entonces, pues claro, tenemos al kutum, se conserva la semántica original, porque hay otros arabismos que no. Nosotros entendemos una cosa y en árabe se lo dice y dice, pues no es igual. Se conserva el artículo al, vale, pero se conserva la n porque es parecida a la nuestra, ¿no? La nasal dental. Esta resulta que, como es una ta, no es una ta, no es más palatal, esta t, pues a un romance hablante le puede sonar a T o a D, según a ese sonido. Y luego está la oclusiva postvelar, que es la K, y resulta, bueno, ¿esto qué da? Que a lo largo del tiempo, cuando investigas en el CORDE de la Real Academia, resulta que te aparecen la variante alcotón, alcutún y algotón con G, algotón, y la definitiva que queda, que es algodón. Pero esas tres variantes, esas dos que hay allí y la definitiva, aparecen en textos antiguos, hasta que al final se acomoda una sola y se queda como esa. Pero también tenemos, ¿nos puedes dar? Bueno, esta no es lo que es, pero bueno, ya está. Barrio viene a ser la que yo he encontrado como más antigua en textos. Aparece en un texto latino de un notario, de tal, pues bueno, pues aparece ahí. En el 972, arriba. En el 972, ¿no? La más antigua. Aparece la palabra barri, zona exterior de la muralla. Por eso luego nos queda a nosotros, pues bueno, por barrio es la zona exterior al centro de la ciudad, un barrio, bueno, y arrabal. Bueno, pásame. Mezquino, esto es lo que quería decir. Mezquino es otra palabra que lo mismo nos la encontramos con S o con Z, en esa evolución. Esta palabra sobre todo me interesa, mezquino, que no la tiene en otro idioma, no la tiene nada más que el español. Bueno, el castellano. Y además esto es un tesoro que tenemos en nuestro idioma. No sé si la tendrá valenciano y tal, pero digo que es un tesoro porque es una palabra que viene desde los acadios, 2500 años antes de Cristo. Sargón de Acad, ¿no? Y bueno, pues resulta que quiero llamaros la atención en los nombres. O sea, viene
nuestro mezquino viene del árabe hispano, del andalusí miskin, del árabe clásico miskin, del arameo misken o miskena, y este del acadio muskenum, ¿no? Que en el acadio era súbdito de palacio, que viene a ser, pues de súbdito de palacio a terminar en lo que significa actualmente, que ahora terminaré. Pero bueno, lo que me interesa es que haceros ver que el árabe, como es un idioma consonántico, principalmente lo de las vocales, por eso es que a los que no entendemos tanto, pues nos ayuda a que pongan los signos diacríticos, estos así, todo eso. Pues sobre todo es consonántico. Si os fijáis, desde el acadio al castellano se conservan las mismas consonantes. Bueno, el acadio tal vez tenga esa que me parece una sim. No, una sim no, unas. Sí. Shin. Tampoco Shin. sí. Shin. Una sim. Shin. El acadio ese, pero el árabe luego lo hace solo sim. Sin hace, no shin, sino sim. El árabe la hace sim. Y ya, bueno, el arameo. Y ya va transmitiéndose así. Y bueno, pues esto es también un ejemplo de cómo semánticamente un significado original se va ampliando o va cogiendo otros dentro del idioma que recepciona ese arabismo. Desde el súbdito de palacio, que era en acadio, en arameo y en lo árabe, pasó a significar pobreza, pobre. Un pobre que no tiene nada, tal. De hecho, cuando hablo con las familias mías, marroquí, todo eso, es una de las palabras que utilizo, ¿no? Porque ellas la utilizan, miskin, ¿no? Y bueno, pues ese significado de pobre, de pobreza, se conserva en español, se conserva en castellano, se conserva, pero luego se va ampliando. Resulta que además de pobre, tú lo buscas en el diccionario y ves pobre, pero ha terminado siendo alguien pobre, pero de corazón y de espíritu, una mala persona, porque es tacaño, además un tacaño que no, y alguien mezquino, a veces cuando dicen, pero qué mezquino que eres, ¿no? Pero refiriéndose a la pobreza de espíritu, de actitudes de una persona. Pero seguimos manteniendo en todas las acepciones que nos aparecen en el diccionario, aparece pobre. Pero no solo aparece eso, sino que también aparece que en la Edad Media al siervo de la gleba, al servicio de un señor, de origen cristiano, se le decía mezquino, por diferenciarlo del siervo de la gleba de los señores nobles, que tenía su propio arabismo y que no ha llegado, y es esarico. Esarico, su etimología viene de socio, de sarik. O sea, llamar a un siervo de la gleba, que es un sirviente, ¿no? Que está, el señor es su dueño, pues llamarle asociado un poco así, ¿no? Tenemos otra palabra, otro arabismo en Murcia, que es jaricar, que viene también de sarik, pero ese es de cómo los regantes se ponen de acuerdo para compartir el agua. Eso sí, ya está más acorde con la semántica de ser socio. Sarik. Jaricar. Como Sharik, como el Sharik, sí. Sharikar sería, sí. Y viene de Sharik, de socio. Y eso. O sea que, bueno, pero y aquí pues ahí Gonzalo de Berceo la utiliza. Gonzalo de Berceo el primer autor que pone el nombre en su escrito, ¿no? Y lo utiliza entonces dice en una de sus cuadernas, dice: los hombres soberbios que roban los mezquinos, que les tuellen los panes, se les beben los vinos, andarán mendigando corvos como encinos, juntarán eso mesme a los malos merinos. A lo mejor que buscaba lo de mezquino, le venía mejor que pobre, porque para la rima de la cuaderna había. Pásame. Sí, esto es lo que he dicho de Berceo. Pásame. Bien, hay arabismos que, o sea, en el pasado había muchos más arabismos, pero se fueron dejando de la mano. Bien porque no convenía o por lo que fuera, o bien porque en el siglo XVI, por las pragmáticas de prohibición y de obligación de imposición de la conversión, y que ya pues la gente fue, y cuando sobre todo con Felipe II
que se prohíbe en las costumbres, los modos, todo eso, no, la ropa, el aleñarse con una leña, que sé, ahora mismo, ahora tenemos jena, y parece, y es muy moderna la palabra jena, pero teníamos uno ya, antiguo, aleña, alginna, que viene de ginna, el pobrillo este con que... Sí. Y viene también una frase hecha, que es cuando vienes de trabajar y dice, ¿qué? ¿Cómo estás? Dice, molido como a leña, que derivó en hecho leña. Estoy hecho leña. Es porque a la leña, el polvo, en los molinos de eso se hacía polvo para luego hacer todo eso. Entonces quedaba eso, que estoy como la leña molido, estoy hecho polvo. Hay arabismos que no han llegado y se han dejado mucho. Pongo aquí este ejemplo solo porque estaba en el Miocid y también en una jarcha mozárabe, ¿no? Aquí el ya. El ya en árabe se utiliza pues como como una expresión, como no, admiración, así, ¿no? Entonces, claro, aquí tenemos que esta jarcha de 1100, que aparece esto también del corde, esto de la Real Academia. Dice, si os vais Yazidi, cante besar a usted la boquella hamra, fermelia calguars, ¿no? O sea, si os vais, oh Señor, oh mi Señor, si os vais, oh mi Señor, antes besaros la boca roja, bermeja como la cúrcuma, ¿no? Bien, este ya, que aparece en las jarchas, ya, bueno, pues aparece en las jarchas, en el Miocid resulta que tenemos Merced, ya Cid, barba tan cumplida, o más abajo, ya doña Ximena, la mi mujer tan cumplida, y luego, ya lo vedes, que partimos hemos en vida. Aparecen las dos formas, que en ese momento tenía el ya en castellano. Una cogida del árabe, ¿no? Porque si lo hiciéramos traducido como lo ahora entendemos, diría, Merced, oh Cid, barba tan cumplida, ¿no? O, oh doña Ximena, la mi mujer tan cumplida. Y lo otro se quedaría como el adverbio de tiempo que es, ¿no? Ya lo vedes, ¿no? Que partísemos en vida. Esto, sí, esto queda pues. Entonces, pues nada, pues voy a cortar. Que ¿Ya hemos acabado? ¿Eh? ¿Ya hemos acabado? No, yo sí. Bueno, hay una diapositiva que es muy completa. ¿Cómo? Sí. Voy a dejar tiempo porque... ¿Pero hemos acabado las dos o...? Ah, vale. Sí, ya... No, yo estoy disfrutando con José Antonio, o sea que no me importa seguir... Si acaso cuando termines tú leo el poema lleno de arabismo y ya está, y terminamos. Bueno, voy a cambiar, a ver si sé hacerlo, porque... Bien, pero no sé ponerlo en grande. Aquí, ¿no? Ahí, sí. Vale, ¿lo ves? ¿Se ve? Sí. Vale, pues bienvenido, bueno... Si quieres, ¿Cómo? Te vas tú allí, yo le leo. No, es lo mismo, necesito ir viéndolo así. Vale. Bueno, pues muchas gracias, Abdu, por invitarnos y invitarme a mí con José Antonio, porque, vamos, realmente José Antonio es el que tiene las cosas interesantes que decir, porque lo mío es otra cuestión, digamos que es la palabra real y hablada, y yo estoy con la palabra escrita, ¿vale? Entonces, bueno, yo a José Antonio lo conocía precisamente por este libro, porque soy un devorador de poesía árabe, poesía andalusí, y entonces pues la biblioteca de Andalucía, que está en Granada, que es donde están todos los tesoros de poesía a los que no tenemos acceso por otros medios, pues vi este título, me resultó muy llamativo y vamos, pasé la mañana o la tarde pues devorándomelo porque me pareció muy interesante. Desde luego no era lo que yo buscaba, lo que yo buscaba era poesía escrita en árabe, ¿no? Que bueno, como ha dicho Abdu, pues yo no tengo mucha idea de árabe, es un árabe un poquito básico, más en escritura que en lenguaje, pero bueno, vamos aprendiendo, ¿no? Lo mismo que con la música, tampoco creo que sea música y no sé cuándo voy a aprender realmente. Bueno, pues la primera palabra que os voy a mostrar es Ahlan wa sahlan, que significa bienvenido, ¿vale? Entonces,
Abajo está escrita como se escribe normalmente ahora con el ordenador, que digamos que una caligrafía sería Nasji. Y arriba está escrito en caligrafía cúfica, ¿vale? Que es lo que yo, en lo que yo me he especializado, en lo que estoy haciendo mi trabajo sobre poesía caligrafiada, ¿no? Entonces, la cúfica lo que tiene es que nos permite, pues es una letra que es muy dinámica y nos permite, pues, actuar con ella de manera plástica, ¿no? Como vais a ver. Esta palabra yo la puedo transformar así y entonces de este modo la cuadro, ¿no? Entonces aquí pues tenemos una cuestión que siempre ha habido con la caligrafía árabe, las epigrafías, ¿no? Que es el horror bagui, que es que todo tiene que estar relleno, ¿no? Entonces aquí, pues con esta conformación de letras se evita que haya espacios blancos indeseados, ¿vale? Y de alguna manera se compacta. De así se trata, la caligrafía cúfica trata esta cuadrada, que en este caso trata de hacer cuadrados o figuras compactas, ¿no? Entonces, yo puedo seguir transformándola sin que pierda la legibilidad y con ello ya pues consigo digamos, un diseño o una caligrafía, como querráis llamarle, ¿no? Aquí está, pues podéis leerlo perfectamente, Aslan, el waw suelto y el Sahlan, ¿vale? Si sigo jugando con ella, porque esto da mucho juego, pues puedo hacer esta otra configuración, ¿no? Añadiéndole esa imagen de una puerta, que es donde se dice bienvenidos, ¿no? Entonces, esto ya pues se acerca un poco a lo que es la poesía visual, digamos, ¿no? El mundo árabe, como la cultura árabe, como no ha prescindido de figuras, pues se ha centrado únicamente en la letra, intentando expresar con la letra lo máximo posible. Como decía, la caligrafía cúfica cuadrada se compone de una unidad básica que es el cuadro. Entonces, con cuadritos podemos hacer la caligrafía. Aquí lo veis, para el que no tenga noción de árabe, ve cómo está escrita una palabra en árabe y otra palabra en español, ¿vale? Entonces, pues digamos que es lo mismo. Lo que pasa es que, claro, el español, las lenguas latinas no tienen esa característica de modulación que tenemos en el árabe. Es una letra que no es cursiva, el árabe es cursiva porque sigue una misma línea, que precisamente la caligrafía se llama hat, que significa línea, ¿no? Y entonces, pues no tenemos esos recursos, ¿no? con la letra latina, pero con el árabe sí. Entonces, bueno, la palabra esta que no la ha citado, ¿no? Al final. Bueno, al-Hur era del arabismo, Sí, era significa noble, ¿no? Pero era pájaro libre, noble, no, ¿no? libre, no, pero es libre. Libre, no, vale. libre, sí. Libre. Bueno, esta ja que está en el centro se puede modificar, se puede seguir modificando y con eso, voy a ir un poquito rápido, ¿vale? Con eso, pues creo el diseño de esta palabra. No sé si lo veis. Trabajé con José Antonio para hacer las ilustraciones a ese libro de arabismos del que he hablado, ¿no? Que hemos estado fraguando, ¿no? Entonces, pues, inicialmente, y se han utilizado estos dos dibujos que os voy a mostrar ahora, iba a ser con palabras, lo que pasa es que luego, pues lo complicamos un poco. Entonces, aquí el naranj, que es de donde proviene el naranja, ¿no? Naranj, puedo modificarla y puedo llegar a esta configuración, que es una cúfica cuadrada, pero está con curvas también, ¿no? ¿Cuál sería el fin de esta caligrafía? Pues que es totalmente simétrica, ¿vale? Entonces esa simetría pues nos da un diseño válido en cuestión de la caligrafía cúfica, ¿no? Otro sería al-Fustak,
que es donde proviene pistacho, ¿no? Sí, sí. Pistacho. Vale, pues al Fustak Bueno, no todas las palabras... Pistacho es latino o griego, pero Al-Fustat es la versión árabe. No todas las palabras podemos alcanzar una No, alfóncigo. Alfonsico. Alfóncigo. Vale. El pistacho es alfóncigo. Una configuración cuadrada. Pero bueno, hay recursos artísticos, digamos, esto es totalmente cuestionable artísticamente, pero totalmente legible, ¿vale? Entonces, esta sería la palabra final, ¿no? Que es una ilustración de este libro también. Por ejemplo, aquí tenéis Lacan, que es de donde proviene la palabra Alicante, ¿no? Ah. Entonces, con Lacan, pues pasa la misma historia. Yo me pongo a trabajar con ella, quería intentar hacer una caligrafía cúfica cuadrada, pero no me sale cuadrado, porque es un rectángulo, ¿no? Entonces, bueno, intento otra configuración, pero bueno, tampoco hay manera, nada más que duplicándolo. Pero así, pues bueno, pues podemos conformar este diseño que sería correcto y sería totalmente cuadrado, lo que se percibe con la caligrafía cúfica. La intervención mía en el libro, que es, bueno, hicimos una propuesta de cubierta, ¿no? Pues ha sido buscar poemas donde aparezcan los arabismos, ¿no? Sí. Entonces, bueno, voy a ir pasándolo rápidamente y, bueno, así os invito a que cuando esté el libro disponible, pues lo compráis. Sí. Vale. Entonces, bueno, aquí viene, creo que es la palabra arriate. Arriate. Sí, bueno, lo ha quitado. Aquí viene acequia, ¿vale? Que está señalada en la palabra oscura, marrón oscura, que está abajo, ¿no? Esta poesía, la estoy pasando muy rápido, ¿vale? También se han nombrado antes a Sirjab. Aparte de todo lo que ha dicho sobre él, era músico, que es lo más importante. Su mayor contribución fue con respecto a la música, aunque no quede testimonio de ello, ¿no? Pero también era poeta, y este es el único verso que se conserva de él, ¿vale? Que está a Rayán, ¿vale? En el primer hemístico del primer verso. Continúo, son caligrafías de poesía. Me gustaría que la pudierais leer, ¿no? Esta es de Ibn Sara, que era de Santarém, de Portugal, creo, ¿no? Sí, sí, sí. Veo que el mundo y el dinero son parientes, ya que los dos al hombre noble evitan, y son iguales salvo en una letra, que en una sobra y en el otro falta. Eso es porque aquí viene la palabra dunia, sí. y abundancia. Y dinar, de dinero también, Sí, ¿no? Entonces, dunia es mundo, dinero, pues sabemos lo que es el dinero, ¿no? Aquí tenemos que es un fragmento de Ibn Asrak, que era de Málaga, que es un fragmento de un poema que dice tampoco tengo caballo ni familia en quien hallar sosiego, ¿no? El arabismo era caballo, ¿no? Alazán, creo que es. Alazán. Es Sí. un tipo de Esta caballo. otra también. No olvidaré la noche que pasé reclinado en dos zaques para beber al alba. Ah, sí, esta palabra aparece en el Quijote. Autamán Zaque. A Sancho el zaque está lleno de vino. Calatrava, lleno de vino. La zona de Jaén, muy rápido. Bueno, Incumán, también Alfeñique. Aquí aparece, bueno, este es un poquillo, cualquier rincón de la autoridad es excremento, un poco crítico, y una abundancia de acciones nobles es una rareza. Rincón, va por Rincón, que es el arabismo. Bien, y este también de el Alamín, ¿vale? Aunque tuviese el pescuezo de tal liso cepillado, tornáselo el Alamín a golpes con coja. Sí. De Ilcusman, de Córdoba. Es un cegel, el cegelero, Bueno, el gran cegelero. El libro que hemos tratado de presentar es este. Y entonces, bueno, pues aquí yo lo que he hecho es una recopilación de poesía, o fragmentos de poesía de autores andalusíes totalmente olvidados. Nadie habla de ellos. No se conocen. Es rarísimo encontrar algo sobre estos autores. Solamente unos locos paisanos míos de Almería también, que han hecho la Enciclopedia de Al-Ándalus, que es una obra importantísima de 10 volúmenes,
han hecho una recopilación de 2.500 autores andalusíes y 8.000 obras literarias, de las que se tiene conocimiento, ¿vale? Los 2.500 autores literarios sí existieron. Tenemos que observar que las voy a ir pasando poco a poco, ¿no? Esta, por ejemplo, es de Ibn Hazm, que seguramente lo conoceréis, ¿no? Que era de Córdoba, el que por el famoso libro El collar de la paloma, que fue un tratado del amor que se encargó desde Játiva, ¿vale?, por encargo de un amigo de Ibn Hazm que había estado en Almería, estuvo preso en la Alcazaba de Almería, y bueno, el tío dio muchas vueltas y su amigo le encargó unas palabrillas sobre el amor y al final acabó haciendo un pedazo de tratado que es una obra bastante voluminosa y parece que son fragmentos, ¿no?, lo que hay. Bueno, pues yo aquí lo que he hecho es caligrafiar los versos, que son palabras, o sea, son fragmentos que a mí de alguna manera me han llegado. Que, si en la tierra tengo mi origen, toda ella es mi país, y parientes todos sus habitantes. Con eso, en eso estamos, ¿no? Detenía. Quien no pida consejo a un sabio, certeza en lo arduo nunca tendrá. Ibn al-Arif era de Almería. Aquí cuento un poco de su historia, ¿no? La mayoría acabaron malogrados, asesinados. Este era, también lo ha nombrado el chico este que estuvo en la cerámica, Rosafi. ¿Vale? Pues dice, Rosafi decía, pon la ciencia en primer lugar y la poesía al final. Y si hicieses tal, no hay duda que poeta serás. Indudablemente, un poeta tenía que ser una persona culta y la ciencia era lo que te permitía, pues tenías que tener un poco de cultura. Este es el mismo que tenéis aquí. Ibn Arabi de Murcia. Y bueno, pues ya acabo. Quería acabar, hay muchos más, ¿vale? Lo que estoy haciendo, con un recuerdo también hacia, si sabéis árabe, veréis que hay bonigaza, ¿vale? Entonces, bueno, pues mi trabajo es hacer este tipo de símbolos, de signos, ¿no? O que ponéis gaza también, ¿no? Pero si esas gotas de sangre serían los diacríticos que tienen las palabras, ¿vale? Y nada más. Muchas gracias. Muchas gracias. Si os gustan los libros, ahí están a la venta. Solamente tenemos muy poco tiempo, por favor. Nos vamos. Bueno. Muy ilusión. Buenas tardes. Mira, yo te quería preguntar una duda que me ha surgido. ¿A quién? ¿A ti? Sí. En base a lo que es la fonética, por ejemplo, con la H intercalada, la ciudad, por ejemplo, egipcia de Rafah también tendría, digamos, un sentido. ¿Se aspiraría la H o no? Y otra Rafah. Sería como terminado en J, ¿no? Sí, bueno, una ja. Aspirada. Ja. Ja. Sí. Rafah. Y otra cuestión sería con lo que has citado, que además lo tengo disponible, el Cantar del mío Cid. Qué buen vasallo soy, ese buen señor, esto es para ti. La pregunta, por ejemplo, en aras también de desideratum, la palabra ojalá se inspiraría, digamos, lo que es también la J, ¿no? Sí, sí. Como los andaluces. Ojalá, ojalá. Inshallah. Dicho, porque a ver, aquí en aras de desideratum la palabra ojalá, por eso es el dilema que a mí me atisbaba, porque aquí la palabra ojalá traducida al castellano o al español es dicho en aras de desideratum, por eso me tenía curiosidad por saber cuál sería la fonética, digamos, en árabe. Si hubiese sido la ja floja, el castellano habría puesto una H y no una J. Y eso. Bueno, no sé si da tiempo, si cortamos ya o luego podemos. Cortamos porque... Vale. Bueno, muchas gracias. Venga. Vamos a entregaros una foto. Claro, me lo llevo. Vente de aquí, espera un momentito. Seguro que va foto Francisco. Espera un momentito. Ahora vamos a ver la suya. Ya lo hacemos a dúo, ya que habéis hecho todo a dúo. Y por muchos años. Esperemos. Muchas gracias. Bueno, me lo voy a llevar. La caligrafía luego la hago con cartón recortado, que es lo que hay aquí.
¿veis?